Bien amigos, hoy es 17 de febrero de 2017. Bueno, voy a seguir en una secuencia importante que en días pasados pues hice un taller de audiencia preparatoria, pero vuelvo hoy sobre ese mismo punto de la audiencia preparatoria en relación con algo que nos sucede particularmente cuando se trata de que decreten esto que se titula el uso de declaraciones anteriores al juicio oral. Me he apoyado y la sentencia columna vertebral en este caso va a ser la 44950 del 25 de enero del 2017, con ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Ya les decía en otros videos que los magistrados o algunos de ellos pues siguen muchas veces una línea jurisprudencial en una temática en particular. En este caso, la doctora Patricia Salazar pues ha abordado varias temáticas como han sido en relación con la audiencia preparatoria sobre pertinencia, conducencia, la utilidad y este tema en concreto como el de las declaraciones anteriores al juicio oral. Entonces voy aquí en esta hora a hacer voy a dar unos ítems para que usted los tenga en cuenta a la hora de que en una audiencia preparatoria le vaya a suceder algo como me estaba pasando a mí. En días pasados entré entonces a la audiencia preparatoria y les explicaba pues todos los pasos sistemáticos que indica la norma procesal penal para el desarrollo de la audiencia preparatoria. Pues bien, cuando llegamos al momento en que el fiscal hace las solicitudes probatorias con su respectiva carga argumentativa, pues entonces me presenta como 10 entrevistas de potenciales testigos y entonces dice el señor fiscal que con ellas pretende refrescar memoria o impugnar credibilidad, pero que además, oígase bien, pero que además es posible que se reserve para solicitar en el juicio oral en caso tal que no vaya el testigo, entonces que entren como prueba de referencia. Allí inmediatamente entonces, pues cuando me dan el traslado de la palabra para ver qué decía en relación con esas solicitudes o ese requerimiento argumentativo, pues todo estaba muy bien, pero que en relación con ese punto en particular, le digo yo al señor juez que por favor se le diga al fiscal o que el fiscal nos aclare si van a entrar ya como prueba de referencia, sino que me indique cuál es la motivación del artículo 438 o los requisitos por los cuales va a entrar esas entrevistas y a utilizarlas como prueba de referencia. Entonces, ¿cuáles fueron las actividades que realizó para ubicar a los testigos? Porque si pretende que entren como prueba de referencia, de una vez tiene que indicarme allí en la audiencia preparatoria si van en tales condiciones. Obviamente que entonces el fiscal responde que pues esas entrevistas las tiene pues para refrescar y para impugnar credibilidad, pero que es posible entonces que en el juicio oral de pronto no le vaya el testigo y entonces va a utilizarlas como prueba de referencia. Y ahora vamos a ver entonces cuál es el desarrollo o qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia últimamente en torno a este punto. El juez dice, bueno, se admiten esas entrevistas, pero para refrescar memoria. Aquí hay algo que de una vez les digo. Usualmente en la audiencia de acusación, cuando hacen el descubrimiento o el fiscal le da traslado a la defensa de los elementos materiales probatorios, evidencia física, declaraciones y todo lo que tenga
que va a llevar al juicio oral para desvirtuar la presunción de inocencia, cuando hace ese descubrimiento, pues ahí entonces están las entrevistas de sus testigos que conformidad con el artículo 347 ya las puede, o también con los artículos 392, 399 hasta el 417, numeral octavo, puede utilizarlas para refrescar la memoria, o también en un caso tal para impugnar credibilidad. Pero obviamente que allí, ahora voy a detenerme un poco en este punto, porque el fiscal no va a entregar unas entrevistas para después impugnar la credibilidad. Más bien la figura que se da es la del retráctil, el testigo retráctil, aquel que se echa para atrás o ya no quiere, o dice otra cosa en el juicio oral, que es muy diferente. Entonces vamos a ver en esta ahorita lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia en este radicado interesantísimo 44950 de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Acá hay un referente de los antecedentes que se tienen también y que están citados allí en la citada jurisprudencia, que de pronto en otra oportunidad hablamos, el 46153 del 2015, que es el que habla de pertinencia, conducencia, utilidad y otros temas. La 44056 del 2015, que eso es un caso también en un caso de abuso sexual, y tiene que ver con más que todo, y acá lo van a encontrar como el derecho de confrontación a través de la impugnación de credibilidad. El 41667 del 2015, que tiene que ver con esto de que los anónimos no sirven como prueba de referencia. 41667, 43866 del 2016, y una que he citado también, la 43916 del 31 de agosto también del año pasado, todas ellas de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Y acá abajo en un recuadro aparece en azul la sentencia 25738 del 2006, que se refería al tema del testigo retráctil, y esta sentencia en rojo 26411 del 2007, que cambia la jurisprudencia entonces en relación con ese tema, y por lo tanto esa sentencia ya ha sido reevaluada por la Corte Suprema de Justicia, cambia la jurisprudencia. De acuerdo con esta 44957, se le da un entierro a literalmente a este radicado 26411 del 2007, que tiene que ver con este tema del valor de las declaraciones rendidas antes del juicio oral, y que han venido siendo irregularmente entrándose a los juicios orales en una dinámica completamente ajena al sistema procesal nuestro, y que por fortuna ahora la Corte Suprema ha ya sentado claridad con este radicado recientemente, que les invito a que lo lean completo, que es una interesante providencia de 70 páginas, pero que tiene varios tópicos importantes. Pues bien, vamos a mirar lo siguiente. ¿Para qué sirven entonces el uso de las declaraciones anteriores al juicio oral? Primero, para facilitar el interrogatorio cruzado de los testigos. Claro. El primero, para refrescamiento de la memoria. Entonces ahí cito los artículos 392, el 399 y el 417 numeral octavo, que habla pues de que cuando se sienta el testigo en el juicio oral, entonces se le ha olvidado algo que se le pregunta, y entonces se deben de sentar las bases a fin de utilizar el documento o esa entrevista o aquello que quiere que el testigo rememore y que lo ha olvidado. Entonces es la oportunidad, y para eso es el uso en el interrogatorio cruzado de testigos. Entonces, cuando normalmente el testigo llega y se sienta allá en el estrado judicial y se le hace las preguntas directamente, entonces dice por ahí, es que en este momento no recuerdo. Al decir no recuerdo, entonces se activa la oportunidad y se sientan las bases para que entonces, como quiera que no recuerda el testigo, entonces
se solicita, primero que todo, que indique si ha referenciado eso que en algún documento, y entonces es la oportunidad que se solicite al juez la autorización para que se utilice el documento. Se le ha trasladado a las partes, entonces como usted ha dicho que no recuerda, entonces se le pone de presente el documento para que lo lea mentalmente, y después entonces ahí se le retira el documento y ahora sí se le pregunta entonces para que responda aquello que ha olvidado. Pero el documento no se deja y no entra al juicio oral como prueba documental. Hasta ahí nomás, no hay ningún problema, creo yo. Cuando se trata de la impugnación de credibilidad, y para ello entonces citamos los artículos 347, el 393 literal B y el 403 numeral 4. Recuerden que el 347 entonces dice el Código de Procedimiento Penal que se tomarán las entrevistas y declaraciones de potenciales testigos. Eso lo hace la Fiscalía, pero también la defensa tiene derecho a hacerlo por allá en otros artículos de las facultades de la defensa. Entonces, ¿con qué finalidad? Pues para impugnar la credibilidad. Ese es otro asunto también, que se tiene muchos problemas con la forma en que se sientan las bases en el juicio oral para utilizar el documento. Ya sobre esto he hecho unos videos anteriormente prácticos para más o menos ustedes recuerden los pasos y las fases que se siguen en el juicio oral para estos dos procedimientos. Entonces, cuando se trata de la impugnación de credibilidad, pues en ese caso, como quiera que normalmente el fiscal entonces, de acuerdo con el 347, entrega, por eso es que descubre esas entrevistas en el juicio, en la acusación. Estas pueden tener para utilizarse de dos maneras: una para refrescar memoria o para impugnar credibilidad. Cuando el testigo sienta allá a la persona que lleva como testigo, normalmente pues él hace la exposición de los hechos como le constaron, y entonces la contraparte, si se da cuenta de que lo que está diciendo allí no es lo mismo que dijo por allá en una declaración, en una entrevista anteriormente, entonces es el momento para tratar de impugnar la credibilidad. ¿Cómo? Pues sentando las bases. Entonces igualmente también se da traslado de ese documento que ya había sido descubierto por la Fiscalía de la Acusación, y que de una vez les digo aquí, porque es que es usual que en la preparatoria tengan que el fiscal decir: es que esto lo va a utilizar para refrescar memoria y para impugnar credibilidad. Eso no es necesario decirlo, ni así se decreta tampoco. Para eso está descubierto por la Fiscalía en la acusación, en la audiencia de acusación, y por la defensa en la audiencia preparatoria. Entonces ni siquiera en las solicitudes probatorias va a decir: es que yo voy a llevar esta entrevista con el fin de refrescar memoria y impugnar credibilidad. Eso no es necesario. Eso se sobreentiende de lo sustancial, es que ya fue descubierto y que en su oportunidad lo pueden utilizar. Entonces, primera falla que me doy cuenta de que muchos jueces y fiscales y la defensa también descubriendo en la audiencia preparatoria y solicitando entonces que se le tenga tal entrevista, que con esa finalidad, sabiendo que ya eso no es necesario. Solamente se debe centrar en otros aspectos puntuales en las solicitudes probatorias de los testigos, para qué y por qué es que los va a llevar al juicio, con todos los datos ya plenamente identificados. Lo mismo con la prueba documental, con los testigos de acreditación, los peritos, en fin, todos los informes periciales, la evidencia física, todo eso. Pero en relación con esto de entrevistas anteriores al juicio oral, no, ya eso está descubierto y listo. Entonces, cuando se llega allá y se sientan las bases para utilizar el documento, entonces se le pone de presente a la persona ese documento. Si se trata de impugnar credibilidad, leerle la parte pertinente, y ya quedan esas condiciones en el momento de la audiencia pública. Se da a conocer que es otra cosa lo que dijo antes en esa entrevista y lo que aparece allí en el juicio oral. Ya otra cosa es que entre a dar explicaciones o en fin, pero
usualmente es poner en evidencia que una cosa lo que está diciendo en el juicio oral y otra cosa fue lo que dijo por allá en otra entrevista anteriormente, tratando de impugnar credibilidad. El fiscal, pues si el fiscal es un testigo suyo, pues no es la forma técnica de impugnar credibilidad. Es decir, es que como él me rindió una declaración y acá está diciendo otra cosa, entonces yo voy a utilizar el documento para impugnar credibilidad. No, eso es cuando lleguemos al momento del testigo retráctil, que es diferente. Y ahora vemos por qué. Entonces, en este tema de la impugnación de credibilidad se ejerce el derecho de confrontación. Se ha dicho aquí por la Corte Suprema de Justicia que uno de los principios rectores, pilares y fundamentales del sistema procesal de tendencia acusatoria y de tendencia adversarial es el principio de mediación del artículo 16, porque allí dice que el juez solamente entrará a hacer prueba cuando se ejerzan los derechos de confrontación y de contradicción, face to face, el cara a cara con ese testigo, para que el quien lo lleva o lo ofrezca haga preguntadas de forma directas y la otra contraparte en el cruzado o contrainterrogatorio. Y a su turno entonces y la defensa, la misma situación. Entonces se ejerce el derecho de confrontación, además que no solo es un principio rector del artículo 16, sino que también está en los tratados internacionales ratificados por Colombia, como son en la Convención Americana o el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 8, Ley 16 del 72, y lo mismo que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Ley 74 del 68, artículo 14. Ahí habla de la confrontación. Hay que revisar entonces el radicado 44056 del 2015 en relación con este tema de la confrontación, y por eso es que entonces aquí ya ha dicho la Corte en esta sentencia 44056 del 2015, les decía el otro día, de las audiencias preliminares, la audiencia anticipada, prueba anticipada para esas declaraciones del menor víctima, evitando que vaya a juicio para que no se revictimice, y que entonces esa prueba anticipada es con el fin de que se ejerza el derecho de confrontación. Por eso es que hay aquí en cuanto al uso de las declaraciones anteriores al juicio oral, ya ha sido profusa las declaraciones de la Corte Suprema de Justicia en relación con los testimonios de los menores víctimas de delitos sexuales que sean antes del juicio oral, y cómo entonces están ahora utilizándolos en el propio desarrollo del juicio oral, que se trata es que en lo posible no se revictimice al menor, y entonces en algunas ocasiones pues entra con como prueba de referencia, en tanto pues que no es decir, en este caso, como entras como prueba de referencia en el juicio oral, si no se lleva al menor víctima, entonces, porque no se ejerce el derecho de confrontación. De allí que entonces en esta interesante decisión 44056 se habla de la Corte de que para que ejerza la confrontación, pues lo más recomendable sería hacer prueba anticipada para que ejerza ese derecho de confrontación, y entonces ya va amarrada como prueba al juicio oral, aunque la norma dice que cuando se trata de pruebas anticipadas, de estar disponible el testigo, debe ser presentado, debe repetirse en el juicio oral. Pues bien, entonces siguiendo con este tema, también se dice que pues yo creo que hasta ahí es claro, sobre el tema de la impugnación de credibilidad ya ha sido ampliamente pues clarificado y matizado por la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal. Allá al punto, entonces les recomiendo que revisen esa 44056 del 2015. Tal vez hay un videoconferencia sobre esa temática también, creo que el año anterior lo hice. Pues bien, también entonces el uso de las declaraciones anteriores al juicio oral, ¿cuál es? Dice la Corte, con su uso como medio de prueba. Y entonces aquí viene el asunto. Aquí viene el asunto porque son dos modalidades: A, como prueba de referencia; B,
declaraciones anteriores inconsistentes con la declaración en el juicio oral. Ahí en este tema del uso como medio de prueba hay que revisar la 46.153 del 2015 de la magistrada ya ampliamente mencionada, varias veces citada en su línea jurisprudencial, ha sido muy clara con esta 46.153 del 2015, que una cosa es en relación con el tema de la prueba de referencia, que esas declaraciones anteriores al juicio oral entren como medio de prueba, porque cuando se trata como, ahora explico un poco más eso, como prueba de referencia. Bueno, se toma la declaración de acuerdo con el 347, esas declaraciones, pues en esencia, como son, tienen que entrar al juicio oral para confrontarlas y exponérselas de presente y ejercer el derecho de confrontación. Aquí la cosa es más complicada porque resulta de que como esa prueba de referencia, por eso es una prueba menguada, tiene valor suasorio, como dice el artículo 382, única y exclusivamente con prueba de referencia no se puede condenar. Es un valor suasorio o menguado porque se entiende que el juicio oral, el principio rector del principio de mediación es ejercer el derecho de confrontación y de contradicción. Si no se tiene disponible el testigo, entonces entraría esa entrevista a través del testigo que la recaudó, el policía, por ejemplo, que tomó la entrevista, y sobre su contenido es que entraría al juicio oral a dar fe, y entonces allí en esa eventualidad es que se incorpora esa entrevista a través de ese testigo con lo que manifieste sobre lo que dijo allá esa persona en esa declaración antes del juicio oral, pero con ese valor de prueba de referencia. Pero son dos requisitos: uno, que no esté disponible el testigo, y dos, cualquiera de los requisitos del artículo 438, y allí también es profusa bastante la jurisprudencia sobre el literal B, cuando dice eventos similares. Entonces desapareció por muerte, por cualquier situación de estas que no está disponible el testigo, pero rindió una declaración antes del juicio oral, entonces puede entrar como prueba de referencia, y es en la audiencia preparatoria que tiene su estadio procesal importante de quien pretenda llevar esa prueba, ya sea el fiscal o sea la defensa, que entre como prueba de referencia. Entonces entraría como medio de prueba, ese es su uso. Entonces ahora puede ser, y aquí entonces viene la situación, que al momento de la audiencia preparatoria está disponible el testigo, y por lo tanto entonces el fiscal no puede decir que no lo tiene y que va a llevarlo como prueba de referencia, solo y exclusivamente si demuestra que en ese estadio procesal para la audiencia preparatoria ya no está disponible ese testigo y se reúnen los requisitos del 438. Sí podría entrar entonces por conducto del que lo acredite para que rinda declaración sobre el contenido de lo que dijo en esa entrevista a esa persona como medio de prueba. Pero puede suceder que se llegó en el juicio oral y entonces el testigo que estaba disponible ya no lo esté. Puede pasar, lo mataron. Tendría que demostrar entonces el fiscal, por ejemplo, aportando el registro civil de defunción y decirle que ya su testigo no está disponible y que se da una situación del 438 y que por lo tanto entonces le pide al señor juez que reuniendo las condiciones de admisibilidad por una cuestión de prueba de referencia en condición de sobreviniente, el juez entre a considerar si es procedente o no a través de una automotivado que cabría entonces el recurso respectivo. Entonces no es cualquier eventualidad, y aquí pasa muchas veces que de pronto estando en el juicio oral, bueno, es que no le vino el testigo porque no le dio la gana de ir al juicio, lo mandan a conducir y el tipo ya pues ha puesto pies en polvorosa y no se le encuentra. Pues
a pesar de las eventualidades esas que ha mencionado la línea jurisprudencial del literal B del 438, cuando dice pues de eventos similares, y entonces habla de hubo casos donde de pronto el testigo, que es un testigo de cargo principal, se fue para Estados Unidos, se fue para Europa, no volvieron a saber de él. Muchas veces pasa que también el testigo está siendo amenazado y resulta de que le toca efectivamente echarse a perder. Pues el fiscal debe tener entonces unos actos de investigación que demuestren esa situación, que el tipo se murió, que el tipo se fue para Estados Unidos o para Europa, cogió pies en polvorosas, que anda amenazado, que no está, que efectivamente demostrar esa situación, y el juez entrará a considerar si es procedente o no que entre como medio de prueba, y se le da el calificativo de prueba de referencia porque es un valor menguado debido a que no vamos a tener el derecho a confrontarlo ni a contradicción allá en el juicio oral, que es como el artículo 16 dice que el juez valorará bajo el principio de inmediación, de publicidad, de concentración, de contradicción, de confrontación. Por eso entonces allí ya queda claro, y eso sí lo resalta en este caso la magistrada ponente en esta línea jurisprudencial, y hace énfasis de las anteriores jurisprudencias, y es en esta providencia. Entonces dice que efectivamente la 26411 del 2007 ya pasa a mejor vida, y que entonces ha habido ya la línea son otros tiempos, a 10 años o más de 10 años, entonces hay un cambio jurisprudencial fundamentado en los requisitos que ha señalado la Corte Constitucional para que se tenga en cuenta el cambio jurisprudencial, y entonces se ajusta a la situación procesal actual. Pues muy bien, ahora entonces el B, uso como medio de prueba. Aquí el tema de declaraciones anteriores inconsistentes con lo que declaran en el juicio oral. Dos situaciones son las que se suele presentar allí: que el testigo sea un testigo retrate, se echa para atrás. En pleno juicio oral entonces ya viene a decir que eso que dijo allá en la declaración o en esa entrevista o en u otro medio que aparezca y que ha rendido, dice que no es verdad, porque de pronto bajo unas circunstancias especiales y que son frecuentes, como por ejemplo amenazas, como por ejemplo presiones de todo tipo, sobornos, en fin, situaciones de esas, o hasta de pronto también la persona que dice pues propicia ya a decir, hombre, que realmente no va a cometer perjurio allá en juicio oral porque realmente lo que dijo no es cierto. Entonces, bajo esas circunstancias que pueden ser válidas, entonces el testigo se retracta, y allí es donde entonces entra a precisar la Corte Suprema de Justicia el contenido de la sentencia, el radicado 25738 del 2006 sobre ese testigo que es retráctil. Entonces allí es posible que en esa eventualidad es que el uso de esas declaraciones anteriores al juicio oral como medio de prueba entra a acoplarse en ese momento con lo que está diciendo en el juicio oral. Si por ejemplo pues se echó atrás en lo que había dicho en esa declaración anterior, pues el fiscal entonces el fiscal o la parte que lo presentó pues deberá entonces hacer lo propio, que es utilizar esa entrevista anterior como medio de prueba. ¿Para qué? Pues para hacer ver que una cosa es lo que está diciendo allí en pleno desarrollo del juicio oral en la audiencia pública, y otro asunto fue lo que apareció allá en esa declaración anterior al juicio oral. Y eso entraría entonces a ser parte del testimonio que está rindiendo esa persona allí, porque es posible que el fiscal entonces traiga el documento y diga, bueno, pues no tanto para impugnar credibilidad, sino para hacer ver que
lo que está diciendo allí en el juicio oral, pues cambió su versión, y entonces es la forma en que se quiere contextualizar de que hagan parte como una extensión del testimonio de lo que está diciendo allí, y si se empieza a contrainterrogar, se ejerce el derecho de confrontación por la contraparte. Efectivamente se está dando cumplimiento a ese principio de inmediación, principio rector de inmediación, que es el de confrontación, confrontarlo. Si hay preguntas en relación con esos temas que está diciendo ahí en el juicio oral y de los que había dicho anteriormente, pues entonces se complementa y se contextualiza, y ese testimonio viene a ser una continuación o una extensión que tendrá que evaluarlo el juez de conocimiento al momento de tomar la decisión en su sentencia, con unos presupuestos. Recordemos que estábamos viendo lo de los criterios empíricos para determinar la racionalidad de las aserciones, que son las que motivan las decisiones judiciales. Entonces, y hablaba del principio de razón suficiente, les hablé del principio de economía o el rasero de Ockham, y ahora un principio, un criterio epistémico que está en la sentencia esa que les mencioné, 33837 del 2015, el caso de Saulier Orlando López Cruz por la muerte de su hija en Bogotá, cuando dice pues que circunstancias extraordinarias requieren de explicaciones razonables sustentadas en las pruebas que obren el proceso, que sean susceptibles de explicar el fenómeno objeto del debate, o que desestimen las hipótesis contrarias o rivales. Cierro comillas. Eso es lo que es el criterio epistémico a propósito del tema de la crítica racional de teorías, o el método objetivo de confrontación o de refutación, de que les hablaba en esa sentencia que trae la 36357 del 2011 del magistrado Julio Enrique Socha Salamanca, el caso del sacerdote Nelson Javier, Nelson Javier, sí, ese sacerdote procesado pues por ese delito de carácter sexual. Ahí en esa sentencia entonces les explicaba lo de la crítica racional de teorías. Entonces se hablaba también, les decía que hay un salvamento de voto, por lo menos en la otra, en la 33837 del 2015, la del magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier, en la que salva el voto el magistrado José Leonidas Bustos Martínez, y entonces a decirles pues que la corte había dado lugar a un modelo de juzgamiento que está descontextualizado con el sistema procesal nuestro del debido proceso, y además que ese criterio epistémico no derivada de esa jurisprudencia que se había citado allá, porque también le referí al radicado 41778 del 2014, que es un caso de San Andrés, donde se habla del principio de economía o el rasero de Ockham, que ahora hay que tenerlos en cuenta. Entonces, fíjense bien que bajo esos principios, entonces es que, pues, al momento en que el juez entre a evaluar y a tomar la decisión entre lo que se está diciendo en el juicio oral y lo que había dicho por allá atrás, antes del juicio oral, y que ahora se lo está trayendo como medio de prueba, entonces a sopesar o analizar, a ponderar, entonces con qué criterio en sana crítica, como utilizando estos criterios epistémicos que toman o guardan relación con el principio pues, de la sana crítica. Entonces, el último punto es cuando cuando las declaraciones anteriores con las inconsistencias en el juicio oral, el testigo que no contesta, ese testigo que está disponible, entre comillas, y dice la corte aquí, porque una persona que llega al juicio oral y a las preguntas que se le hagan, a pesar de los requerimientos por parte del juez, no contesta, es como si no estuviera disponible. Por lo tanto, entonces la corte dice allí que como no contesta, entonces quien tenga ahí que haya presentado ese testigo podrá entonces utilizar como medio de prueba esas declaraciones anteriores al juicio oral y le dará lectura de ellas para que se tengan en cuenta como prueba de referencia. Entonces esa es otra forma también para
cuando ese testigo que está sentado allá, a las preguntas que se le hace, se vuelve mudo, no contesta. Entonces será el momento en que, a través de su lectura por quien pues la tenga y la pretenda utilizar como medio de prueba. Entonces, mire que allí surge una situación sui generis, porque acá en la audiencia preparatoria pues no se decretaron como prueba de referencia, pero es sobreviniente y en su tiempo en el juicio oral, porque efectivamente el testigo estaba disponible al momento de decretarse en la audiencia preparatoria, pero ese testigo que se calla, que no dice nada, a pesar de hacer las observaciones, las amonestaciones por parte del juez, se vuelve un testigo prácticamente no disponible. Entonces ahí se da uno de los requisitos para que se tenga en cuenta como prueba de referencia también. Entonces mire que son unas, ahí es interesante esto y ojalá pues ese hombre que se tenga esta línea jurisprudencial como punto de referencia, ojalá, porque es que apenas está siendo leída por muchos funcionarios, y entonces mire cómo la importancia cuando se tiene entonces en pleno juicio oral, cuando se dan esa situación, testigo retráctil y el testigo que no contesta. Entonces, ¿de qué manera el uso de esas declaraciones anteriores al juicio oral vienen a ser entonces utilizados como medio de prueba? Es la única forma entonces. En este caso del radicado 44950, pues es un delito también de carácter sexual, pero ya no con una menor, sino una joven de 20 años, él tal vez de 35 años. Ella tiene problemas auditivos y ahí entonces sucede algo inusual, y miremos lo siguiente, tengo tiempo para decirlo y explicarlo. Inusual, y miremos qué fue lo que pasó, porque resulta de que el fiscal entonces, no lleva al juicio oral a declarar a la joven presuntamente violada por esta persona. Ella de todas maneras había rendido unas declaraciones anteriormente, antes del juicio oral, a través con una experta, un perito en fonoaudiología. Entonces se le tomó las declaraciones, y entonces en esas declaraciones dice y afirma que había sido pues abusada, había sido accedida en contra de su voluntad. Después entonces la defensa también hace lo propio, y entonces ya en esta también con la fonoaudióloga ya dice que habían sido consentidas. En todo caso, el fiscal no utiliza, es decir, no lleva al juicio oral a la víctima, o sea, siendo que es mayor de edad, y entonces utiliza la declaración rendida antes del juicio oral, en donde dice pues que sí había sido violentamente accedida. Cuando la defensa, sin embargo, sí la lleva. Testigos de cargo de la fiscalía, y resulta de que algo inusual, digo yo, porque cuando la defensa es la que presenta a la testigo entonces en el juicio oral, y quien ejerce el derecho del contrainterrogatorio es el fiscal, y con la técnica propia del contrainterrogatorio, o sea, con preguntas sugestionadas. Y entonces hasta se lo objeta al fiscal, o sea, y dice, no, pues es que yo estoy haciendo el contrainterrogatorio, siendo que era un testigo de cargo de la fiscalía, pues debió haberlo llevado a juicio oral a esa dama. El hecho es que allá en juicio oral a la defensa, entonces a las preguntas, ella dice que había sido con su consentimiento, que no había sido violada, que hasta le había cogido cariño a la persona, entonces se había enamorado de él, y de hecho pues tiene un hijo con el señor. Van a declarar entonces la mamá biológica, la abuela, bueno, en fin, sale condenada a esta persona, y se va entonces en recurso extraordinario de casación, y la corte entonces recoge esta jurisprudencia para casar, absolviendo al señor, porque toda vez que precisamente entonces haciendo gala
de que el uso de esas declaraciones anteriores al juicio oral, de qué manera entrarían al juicio oral, entraron como prueba de referencia con un valor suasorio o menguado, y como no había más elementos de prueba que respaldaran el que había sido violada o que había sido pues en contra de su voluntad o mediante la fuerza, no había testigos absolutamente de nadie, ni la mamá biológica ni la abuela, simplemente era la declaración de ella, y que en juicio pues se retrata diciendo pues que no, que efectivamente ella sí había consentido y hasta se había enamorado. Entonces pues resulta que, miren cómo es la cuestión allí, pues tenía que salir a suelto el señor, porque obviamente el tribunal se equivocó en esa valoración de todo esto que ahora la Corte Suprema de Justicia trae pues para mutar o matizar, no mutar, digamos, matizar, es decir, hacer énfasis en lo que ya ha venido no hace mucho pues la Corte Suprema desde el 2015 y 2016, refiriéndose a este tema del uso de las declaraciones antes del juicio oral. Porque en esa 46.153 del 2015, pues una cosa es, dice la magistrada también allá, recordando de ese caso, de ese radicado, que una cosa es que entre como tema de prueba y otra cosa es medio de prueba. Y entonces tal vez ya había explicado esa situación anteriormente. En todo caso, fíjense bien que pues es interesante, hay que revisar esa línea jurisprudencial. Aquí también hay hablando de criterios epistémicos, en esta providencia 44950, pues fíjense que les decía que criterios epistémicos como el del principio de razón suficiente o principio de suficiencia, el principio de economía o el rasero de Ockham, y ahora este criterio epistémico que les acabo de citar entre comillas, a raíz de la crítica racional de teorías, pues entonces para determinar la racionalidad de las aserciones que motivan las decisiones judiciales importantes, que les decía también que efectivamente el principio de razón suficiente pues había sido postulado, enunciado por un filósofo alemán, Guillermo Leibniz, mientras que el principio de economía o el rasero de Ockham o la navaja de Ockham de William, en inglés de Ockham, es Guillermo de Ockham. Entonces ese franciscano anunciando pues esos dos principios tan importantes que se deben de tener en cuenta como criterios epistémicos, pero como la ciencia del conocimiento, ¿no? Aparte de lo que se considera dentro de la filosofía de la lógica formal de Aristóteles, y les hablaba del principio de no contradicción, de identidad, el principio del tercero excluido. Y fíjense bien que en esta decisión 44950 pues la Corte sí aborda el tema y dice por ahí, en relación con la valoración o las aserciones que tuvo en cuenta el fallador, se equivoca violando el principio de no contradicción. A es A y no puede ser B. Entonces, porque la fonoaudióloga pues había dicho una cosa en el primer documento de entrevista y otra situación en la de la entrevista que le tomó la defensa. En todo caso, pues el tribunal valora que en una sí y en otra no. Entonces al fin eso viola el derecho de no contradicción. Y es en esencia entonces que esos son pilares en la sana crítica o temas que se deben de tener, criterios epistémicos que se deben de abordar en la sana crítica y se tienen en cuenta entonces al tomar las decisiones por parte de los falladores. Bueno, mire lo interesante que resulta entonces la temática, mis queridos colegas, amigos. Yo sé que a ustedes les interesa todos estos temas y les agradezco mucho de todas maneras su audiencia. De un muy buen recibo he tenido comentarios de algunos colegas, en fin, y sugerencias o críticas constructivas también son de buen recibo. Obviamente que esto no es fácil pararse aquí a hacerles esta videoconferencia donde obviamente entiendan ustedes que hay que hacer primero un estudio de la jurisprudencia,
gastarle tiempo a eso para transmitir una idea, y que no es fácil, no es fácil. Quizás por eso hoy en día en las redes sociales este asunto este aparatico, o el WhatsApp por lo menos, la gente ya no se comunica sino a través de estos medios. Entonces la oratoria se ha ido a un lado, se ha hecho a un lado, y eso en esencia a nosotros, sobre todo en ese sistema oral, sí es importantísimo la argumentación jurídica en las intervenciones de las audiencias, los recursos que se interpongan, hoy en esencia todo es oral. Entonces un abogado debe tener pues por lo menos un bagaje amplio de conocimiento y forma de expresarse. Eso es entendible, que a veces yo sé muy bien que en las audiencias darse a entender es difícil, pero siguiendo pues a este filósofo español, cuando le digo si lo bueno, si breve, doblemente bueno, y aún lo malo, si poco, no tan malo. Ahí da a entenderle a uno todo de que realmente, mis queridos amigos, colegas, hay que transmitir esa idea, saberla expresar cuando dentro de esas audiencias, argumentación jurídica, y ser muy concreto. Ya eso de irse por las ramas, ya los funcionarios saben muy bien si la persona está hablando en propiedad o no está hablando en propiedad en los términos, en la argumentación jurídica, y eso es importante. Entonces, pues les reitero, no es nada fácil, de todas maneras es algo que se debe hacer, pero por cuando se tiene pues ese entusiasmo, y obviamente que hacerlo transmitiendo un conocimiento, al menos que les llegue algo a ustedes allá, o por lo menos dejarles aquí a ustedes todo esto, aprovechando el YouTube. Miren que ahora dice que este medio del YouTube pues permite que se puedan hasta bajar los videos, y que si cuando tenemos más de 10.000 suscriptores, entonces se pueda hacer una en vivo. Eso ya viene para YouTube, esa modificación. Eso lo leía nomás ayer, algo novedoso. Recuerden ustedes muy bien que después de Google, de Facebook, YouTube es un medio muy utilizado, es el tercero en las redes sociales. Entonces es importante, de todas maneras, es esto que hago aquí desinteresadamente con un fin académico. Bueno, ok, espero que les haya gustado el tema. Revisen esta sentencia y saquen sus propias conclusiones. Muy buen fin de semana.